Tardes. Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy les traigo un tema muy interesante, pero les quiero pedir que me acompañen a hacer una pequeñita oración. Bueno, amado Dios y Padre nuestro, te doy las gracias, Padre Celestial, por este espacio, por este tiempo, Padre bendito. Gracias también te doy por la vida de cada una de mis hermanitas, Señor, que aquí participan en este misterio, Señor. Tú sabes, Señor, que y conoces la vida de cada una de ellas, Señor. Pongo en tus manos sus necesidades. Bendícelas, Señor. Bendícelas porque son siervas tuyas que te aman y que te sirven con mucho amor. En este momento te pongo también, Señor, en tus manos la exposición de la palabra, Padre bendito, que sea de bendición y que toque los corazones que tenga que tocar, Señor. Que llegue a esas mentes y esos corazones que tenga que llegar, mi Dios. Te lo pido y te lo suplico y lo pongo en tus manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el tema del perdón. Sabemos que el perdón es un tema pues muy difícil, es un tema muy complicado, tanto así que nos cuesta trabajo entenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica. ¿Y esto por qué? No es algo fácil, ¿verdad? Esto sucede cuando alguna persona nos provoca algún daño, ya sea con palabras o con acciones. Y este daño puede ocasionar en nosotros un dolor, tristeza, depresión, decepción, ira, amargura, enojo, rencor y resentimientos que no nos permiten perdonar. Incluso estos sentimientos nos llevan a los extremos, esos extremos de odiar y buscar venganza. Pero fíjense, déjenme decirles, amados, que si nosotros nos aferramos a tener en nosotros ese dolor, esa ira, esa amargura, entonces nosotros mismos estaremos pagando el precio más alto por no tener la capacidad de perdonar. Pues al no perdonar una ofensa, al no perdonar un daño, estos sentimientos se van arraigando en nuestros corazones de tal manera que nos enferman y condicionan nuestra vida, pero además no nos permiten vivir en paz y sucede algo muy triste, nos alejan de Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué significa el perdón. Fíjense que la Real Academia Española nos los define como la acción de perdonar una ofensa, una deuda o una obligación, que proviene del prefijo latino per, que significa pasar, cruzar, adelante, completamente, y del verbo latino donare, que significa regalar, obsequiar o donar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el perdón entonces es una acción y el resultado de perdonar, que ese perdón pone fin a conflictos, a reclamos, a rencores, a venganzas, dependiendo de la ofensa o de la falta que se nos haya hecho. Bíblicamente, el perdón entonces lo entendemos como soltar, como dejar pasar y no tomar en cuenta esa falta o esa ofensa que nos hicieron, esa deuda que tienen. Es decir, vamos a renunciar a exigir ese pago, a cancelar esa deuda. Porque es lógico, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos insulta, nos miente, nos golpea, nos roba, nos engaña, nos difama, nos defrauda. Es decir, cuando alguien nos está provocando un daño físico, moral y económico, es muy fácil que entonces caigamos en el enojo, que nos pongamos iracundos y que guardemos rencor y resentimiento contra esa persona, que hasta sí o no quisiéramos, no sé, vengarnos y desquitarnos de lo que nos hicieron. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, vamos a ver qué nos dice Jesús, fíjense, Jesús qué nos dice y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 6, al capítulo 6, versículo 14 al 15. Les voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual. Fíjense lo que nos dice Jesús. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Este pasaje, amados,
se encuentra dentro de la predicación más conocida de nuestro Señor Jesucristo que hizo en el Sermón del Monte. Y esta predicación pues abarca hasta 3 capítulos aquí en estos evangelios. Bueno, entonces, a través de este pasaje Jesús nos expone un principio o la regla del reino de los cielos. ¿Y qué consiste esto? En que el perdón solamente lo vamos a experimentar cuando nosotros lo otorguemos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si alguien es hijo de Dios y ha disfrutado del perdón de Dios, entonces tiene que, sí o sí, perdonar a su prójimo. Porque es a través del perdón del prójimo cuando se observa el perdón recibido por parte de nuestro Dios. Pero muchas veces en nuestra mente finita quizás resulte algo incomprensible, algo que no comprendemos, porque para nosotros pudiera no tener sentido que al perdonar a una persona implique al mismo tiempo que experimentemos el perdón de lo alto. Sin embargo, la enseñanza jurídica detrás de este principio es mucho más profunda, amados. El perdón, fíjense, tiene el propósito de transformarnos en personas que puedan amar y que puedan perdonar. Y este perdón, a su vez, transforme a las personas perdonadas en personas que puedan amar y perdonar. Es como una cadenita de perdón, restauración, transformación. Perdón, restauración, transformación. Y así, esa cadenita así está. Ahora bien, esto no significa que perdonar pues sea algo fácil, ¿verdad? Algo así como hacer tortillas, ¿no? No, es algo muy complejo, ya lo dije al principio, ¿no? Pues Jesús conoce esa situación, Él nos conoce perfectamente y sabe que nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo soltar, nos cuesta trabajo dejar pasar el daño que nos han hecho. Por eso es que también allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18-22, también nos hace ese llamado. Nos dice que nos llama a perdonar 70 veces 7. ¿Recuerdan? Se lo dijo a Pedro. Bueno, entonces, si aún nosotros, siendo cristianos, se nos hace difícil perdonar, entonces aquí vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo puedo perdonar a quien me ha hecho tanto daño? Bueno, para entender esto, pues debemos recordar este principio espiritual del que si Dios nos perdona nuestras ofensas por medio de Cristo, entonces nosotros estamos llamados a perdonar a quien nos ofende, porque perdonando a los demás estaremos experimentando el perdón de Dios. Fíjense que hay otro pasaje muy conocido en la palabra de Dios, en donde nos habla de una mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y perfumes. Esto ocasionó un escandalazo en esa época. Sin embargo, fíjense lo que contestó Jesús. El que ama mucho, mucho se le perdona. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es decir, cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo y que entregó su vida por el perdón de los pecados de toda la humanidad, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, sabemos que Dios nos perdona, pero Él envía a su Santo Espíritu que habite en nuestras vidas y entonces ese Santo Espíritu o su Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va transformando de modo tal que nos ayuda a poder perdonar. Entonces, vemos cómo Jesús nos hace este llamado, pero no solamente nos hace el llamado para que experimentemos el perdón de Dios en nuestras vidas, sino también, fíjese, para que seamos liberados, restaurados y sanados, y que cada día estemos más cercanos a su carácter, al carácter y al corazón de Cristo. Entonces, por lo tanto, el llamado a perdonar es un desafío que el Padre nos hace a todas aquellas personas que buscamos a Cristo. Y es un desafío, ¿por qué? Porque lo hemos venido diciendo, no es nada fácil, sino solamente es para aquellos valientes que se atreven a responder el reto
que se manifieste el reino de los cielos entre nosotros. Entonces, para ir concluyendo, para poder perdonar, entonces nosotros necesitamos depender cada día más de la presencia de Dios. Tenemos que buscarlo en oración. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que meditarla, alabarle todo el tiempo y dar gracias a Él, a Dios, por todas sus bondades, porque por medio de todas estas actividades que nosotros hacemos, Dios va trabajando en nuestros corazones y Él va sanando ese dolor, pues Él promete, mire la promesa que nos hace allá en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que no nos desamparará ni nos dejará. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, y a todos los que nos ven.